Hola, ¿cómo están? Esta es una edición especial del seminario Urgente Transmisión en Cuarentena. Es especial no porque sea especial lo que vaya a decir, sino porque lo estoy grabando el 17 de agosto, fecha en que conmemoramos la muerte de José de San Martín, a quienes consideramos el padre de la patria. Y como toda familia numerosa, los hijos suelen distanciarse, separarse, y hoy más que nunca estamos de uno o de otro lado de la grieta, porque no se puede estar en la grieta. No hay nada más solitario que una grieta, ahora voy a hablar de eso, pero antes quiero decir que hoy hay quienes marchan invocando la figura de San Martín de una manera muy especial y sosteniéndose también en dichos de algunos supuestos científicos mediáticos que dicen que los adolescentes están deprimidos. Van a marchar y espero que en esa marcha no se produzcan desmanes. No hay nada más solitario que una grieta. La soledad, como el nombre de la pandemia, es el título del seminario de hoy, Desvanimiento e Indefensión. Digo que no hay nada más solitario que una grieta porque en una grieta solo se puede caer. Y cada cuerpo cae solo, por más que caigan otros a la vez. Cada cual está solo en su caída, y esta caída en la grieta o en un pozo es algo que indudablemente tiene mucho interés televisivo, porque seguramente todos conocen el rating que tienen los programas de rescate de niños caídos en el pozo. Bueno, se tratará de producir otro rescate respecto de la soledad que de aquellos que eligen la grieta para caer. Yo entiendo que la pandemia nos confronta por las medidas que algunos gobiernos toman, es decir, por lo que aquí se ha dado en llamar aislamiento social obligatorio, que es preventivo, nos confronta entonces con nuestra relación a la soledad. Porque, bueno, se nos hace difícil encontrarnos cuerpo a cuerpo, en los mismos espacios con otros. La pregunta que formulo y que voy a tratar de desarrollar, o por lo menos poner a desarrollar en este momento, ¿es una sola la soledad? En principio, soledad es un nombre propio. La historia del nombre procede de la advocación de María Soledad, nombrada así la Virgen María, la Madre de Jesús, tras la muerte de Jesús, sola ante la muerte de su Hijo. Es decir, que esa soledad, como nombre propio, remite a una pérdida que no es cualquiera. Es una soledad respecto de un hijo, que es algo que no tiene nombre, porque cuando el hijo se encuentra con que los padres han muerto, eso tiene un nombre que es huérfano. Pero el nombre de los padres que pierden a un hijo no existe. Soledad parece ser un nombre de ese orden, es decir, de una pérdida, y no de cualquier cosa, sino justamente de un hijo. Pero soledad también, sola, es también un adjetivo y es también un adverbio. Y nuestra lengua tiene esta particularidad, que es que a veces hay que desambiguar, como se dice ahora, cuando aparece el término solo, si se refiere al adverbio o si se refiere al adjetivo. Por ejemplo, ella estaba solo con su corazón, o ella estaba sola con su corazón. Cuando se trata del adjetivo en género femenino es más sencillo, pero cuando se dice de un hombre que estaba solo con su corazón, bueno, es el contexto el que debe decidir si ahí se dice que estaba solitario con su corazón o estaba solamente con su corazón, de modo tal que en la lengua el término solo y el nombre soledad no son tan sencillos de poder definir. Una de las soledades más evidentes, y ya lo nombramos antes a partir del nombre María Soledad, una de las soledades más evidentes es la soledad ante la muerte. Es decir,
nadie muere sino solo. No hay una muerte común, aunque mueran varios a la vez. Entonces, esta soledad ante la muerte es algo que la pandemia ha extremado. ¿Ha extremado en qué sentido? De no poder alivianar esa soledad, de no poder revestirla de cierta compañía. Y es así que hay un protocolo de un hospital en La Plata que ha sido importante en estas últimas semanas, porque ha permitido poner en debate y permitir autorizar el acompañamiento del tramo final de aquel que está muriendo a causa o como causa accesoria por tener el virus en su cuerpo y ser entonces altamente contagioso. Pero en esta soledad ante la muerte tenemos que discernir que hay dos tipos de soledades. Está la soledad del que muere, que está solo con su muerte, si es que hay submuerte, porque no hay representación psíquica de la muerte propia, y están los que se quedan solos porque el muerto se ha ido, los ha dejado. Está la soledad del que muere y está la soledad de los deudos. Y son dos soledades distintas que sin embargo remiten a una misma situación. La soledad y el aislamiento también han merecido la categorización de patológicas en ciertas circunstancias. El DSM, ¿no? El Manual de Diagnóstico Oficial, podríamos decir, de la actual psiquiatría respecto de los trastornos y problemas que atañen a la salud mental, a la llamada salud mental. Ahí encontramos dos caracterizaciones del aislamiento o de la soledad. Uno es el llamado aislamiento afectivo, que es el que se corresponde, por ejemplo, con el negativismo psicótico, con los momentos de más regresión narcisista de la psicosis o los momentos, los cuadros de catatonía. Pero es muy llamativo lo que el DSM ubica y describe respecto de la agorafobia, es decir, la fobia a los espacios abiertos. Veamos cómo la define. Miedo o ansiedad intensa o intensos ante dos o más situaciones que son las siguientes: uso de transporte público, estar en espacios abiertos o en sitios cerrados, hacer colas o estar en una multitud, o estar solo fuera de casa. El agorafóbico evita estas situaciones porque le producen gran riesgo, gran miedo o ansiedad, requieren de un acompañante para enfrentarlas, y plantea que hay una desproporción respecto del peligro real. Entonces aquí tenemos dos cuestiones respecto del aislamiento. Por un lado, que aquellas cuestiones que en otros momentos eran rasgos que delimitaban una situación patológica, como la agorafobia, ahora se consideran normales, como ciertas caracteropatías que en ciertos momentos son prácticas anormales o patológicas o consideradas así, y en otros momentos, según la situación, pueden ser consideradas rasgos apreciables, ¿no? Quedarse en casa, no salir, lavarse las manos, o sea, como un ritual en otros momentos considerado obsesivo, hoy son prácticas aceptadas como normales. No son ni trastornos ni problemas, sino lo prescripto. Pero lo otro que dice el DSM es la desproporción de esas reacciones frente al peligro real. Entonces aquí tenemos que la desproporción puede ser tanto en un sentido como en el otro. Está la desproporción de aquel que no sale de su casa porque tiene miedo al virus y que no considera que las situaciones en las cuales podría salir tomando todos los recaudos, esos recaudos sean suficientes. Hay una desproporción. Pero la desproporción más marcada es la inversa, es la de aquellos que niegan el real peligro de este virus, del modo de diseminación y de la mortalidad enorme que tiene el virus, lo niegan y salen hoy a la calle, por ejemplo, a decir que estos son maniobras políticas. Bien, me parece que es el reverso de la agorafobia en ese sentido, es el reverso de la desproporción. Luego están
aquellas personas que se aíslan voluntariamente, porque estamos hablando ahora de lo que produce este aislamiento preventivo obligatorio. Pero están las personas que se aíslan voluntariamente. ¿No? Tradicionalmente los eremitas, ¿no? Aquellos que deciden vivir solos, o aquellos que viven solos porque no tienen otra circunstancia. Si ustedes tienen interés en una película que se llama El caballo de Turín, es una película de Bélatar, que muestra el destino de la siguiente situación. Dicen que Nietzsche, cuando estaba en Turín, en un arranque de locura, viendo que un cochero maltrata al caballo de su coche, se abraza al caballo y después de abrazarse al caballo y pedir que no lo maltraten más, dicen que no pronunció ninguna otra palabra en su vida, Nietzsche. La película de Bélatar comienza relatando esta historia y diciendo que el destino de Nietzsche lo conocimos, pero el del caballo no. Y muestra el destino del caballo y de el hombre que era su dueño y la hija de este hombre, que viven en absoluta soledad. Entonces, el aislamiento voluntario es la máxima libertad, podríamos decir, porque no hay que responder a ninguna exigencia social, o es la máxima alienación. Esta pregunta la dejo abierta. La televisión nos brinda también otro cuadro que fue relevado en principio en Suecia ya hace unos 10 años, de niños que provenían de exiliados, en general de Yugoslavia, pero también de algunos otros países o situaciones de persecución política en donde corrían riesgo de muerte. Y estos niños que habían sido asilados con su familia en Suecia se habían adaptado muy bien a la vida en común y a la lengua sueca, y ocurría que cuando la visa de refugiados corría riesgo de ser cancelada, estos niños eran los primeros que entendían no solo la lengua, sino la lengua sueca, mucho más que lo que entendían los padres, sino el riesgo que corrían, y entraban en un cuadro que se caracterizó como síndrome de resignación. El síndrome de resignación comienza con pasividad, laxitud en las articulaciones, aislamiento sensorial e interactivo, dejaban de hablar, se quedaban mudos, no comían, no bebían, dejan de caminar, terminan por perder el control de esfínteres, cierran los ojos y se suman en un letargo estuporoso similar al coma. Son cuadros claramente secundarios a situaciones políticas y que son desencadenados por un acontecimiento de lengua, es decir, por enterarse que era factible que no puedan seguir viviendo ahí, que los sumen en ese síndrome de resignación que Netflix nos entrega en algunos episodios de una manera bastante digna, bajo el título La vida me supera. Respuesta al mayor desvalimiento, podríamos decir, este síndrome de resignación. Y aquí tendríamos que distinguir entre desvalimiento, indefensión, soledad y autismo. El desvalimiento y la indefensión son los términos con los que Freud ya en el proyecto nos dice que es lo que mueve toda acción moral en el humano. Es decir, los padres ante la criatura desvalida que no puede por sí mismo vivir, lo acogen y lo crían. Y entonces, al hacerlo, transforman ese desvalimiento y esa indefensión en un lazo sostenido por la demanda, es decir, que el desvanimiento, las expresiones del desvanimiento, como los gritos, el grito, se transforman en un llamado. Entonces aparece el orden de la demanda. Aquel que puede demandar quiere decir que su expresión del desvanimiento es acogida por otro,
ya no está solo, podemos decir, mejor dicho, ya no está desvalido, porque el mayor desvalimiento es no poder demandar, ¿A quién demanda? Aquel que no encuentra lugar para ser atendido cuando es atacado por el virus. Recordemos las tristes imágenes de las ciudades del querido país de Ecuador, de cadáveres en las calles, porque no había chance de atenderlos, es decir, que no había chance de que su desvanecimiento y su enfermedad fueran transformados en demanda, porque la demanda, para ser demanda, tiene que ser respondida, de un modo o de otro. Nosotros venimos trabajando en Trilce Buenos Aires desde el año pasado con una propuesta que es contraponer al malestar en la cultura, ese texto de Freud que ya va a cumplir 100 años pronto, contraponer el autismo en la sociedad. ¿Qué es el autismo en la sociedad? Bueno, es esta propensión a cortar los lazos de la demanda. Nosotros nos encontramos con que el pasaje a los medios llamados digitales, es decir, a las máquinas que pueden atender la demanda de los llamados usuarios, que antes eran atendidas esas demandas por humanos, ahora son no atendidas por máquinas, porque lo que nos encontramos es que cuando uno intenta comunicarse con esas máquinas, las máquinas están programadas para no responder, están programadas por no acoger la demanda. Es una de las maneras, quizás extrema, quizás incorrecta, de situar algo del orden del autismo en la sociedad, que es la supresión de la respuesta a ciertas demandas. Y que lo que vemos en los cuadros de autismo, eso lo estamos tratando de desarrollar en otro seminario y en un taller sobre autismo y psicosis, es justamente el acogimiento o no de la demanda respecto de la adquisición de la lengua. Esto lo anuncio para quienes estén interesados, están estos otros canales de trabajo. Otro lugar en donde encontramos la referencia a la soledad o a diversas soledades es en la práctica artística, particularmente en la práctica poética. La soledad en la poesía la encontramos en distintos ámbitos, por cierto, ¿no? Voy a nombrar primero a un poeta popular. Yo lo llamo poeta porque tiene un modo muy particular de manejarse con la lengua, y fue Ringo Bonavena. Algunos lo recordarán porque vivió hasta hace algunas pocas décadas, otros habrán tenido noticias, otros no sabrán quién es. Ringo Bonavena fue un boxeador argentino, peso pesado, que tuvo su momento de gloria, y que una de sus frases era, respecto de la soledad, era estás tan solo en el ring que hasta el banquito te sacan, ¿no? Esta manera tan clara de ubicar que cuando uno juega sus fichas está solo, no hay dónde apoyarse. María Elena Walsh, confesa antiperonista, es alguien que supo, a mi modo de entender, ubicarse respecto de suturar los efectos de la grieta cuando los momentos lo ameritaban. Ante la muerte de Eva Duarte, de Perón, María Elena produce un poema que, a mi modo de entender, no solo sutura, quizás con un hilo no muy perdurable, sutura esa grieta, sino que también ubica los dos tipos de soledad a las que me refería antes. En ese poema, María Elena dice: y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles sin crespones, llorando en cueros, para siempre solos. Está hablando allí entonces de
los deudos para siempre solos de Evita, la reina, la líder, la madre, la santa Evita. Y un poco más adelante en el poema, en los altares populares santa, llena de hielo para los gorilas, pero eso sí, solísima en la muerte. Tenemos aquí entonces la otra versión de la soledad, que es la soledad ante la muerte. Las dos versiones en el mismo poema, escrito por alguien que no tenía respecto del peronismo más que críticas, salvo por la figura de Eva. Borges tiene varias referencias a la soledad. Una de ellas es en una anécdota que circula, no sé su verosimilitud, pero bueno, circula, así que la tomo como existente. Realidad o ficción no me importa demasiado. Un militante peronista se encuentra con que Borges va a cruzar la calle, él lo ayuda y en el medio de la calle le dice a Borges: yo soy peronista, y Borges parece haber respondido: lo entiendo, yo también soy ciego. La cuestión es que cuando llegan a cruzar la calle, y hablando de la soledad, Borges dice: siempre estoy solo, incluso cuando soy feliz. Me parece que hay también, Borges sitúa, pero de una manera por supuesto que hay que leer, que la felicidad, por más que se comparta, es un sentimiento solitario. No puede compartir con otros la felicidad, y sin embargo el sentimiento no es compartible. Esto amerita ciertamente un desarrollo, va a ser otra emisión de este seminario, acerca de las diferencias entre los diversos modos de agrupamiento humano, y en esas diversas formas de agrupamiento humano ubicar diversas soledades y diversos acompañamientos. Pero otra frase de Borges respecto de la soledad la tomo de un artículo de un poeta y escritor argentino, Daniel Freidenberg, en donde él cita a Borges diciendo lo siguiente, o escribiendo lo siguiente. Borges dice: el sabor de la manzana, declara Berkeley, está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma. Análogamente, diría Borges, la poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. La lectura, pues, y la llegada al cuerpo del poema es absolutamente singular para cada cual. Por lo tanto, la lectura es una experiencia necesariamente solitaria, aunque se la practique en compañía. Aquí tenemos estas prácticas de lectura, sobre todo lecturas de poemas públicas o en grupo. Sería interesante que alguien que hace esas prácticas nos diga si han relevado alguna comunidad de sentimientos en este comercio entre el poema y el escucha, o si efectivamente cada tramo de ese comercio, de ese impacto, es singular. Retrocedemos varios siglos. Aristóteles, a quien todos conocemos como el Estagirita, parece que en su época y en su núcleo lo llamaban, tenía su apodo, el lector. ¿Por qué el lector? Porque él tenía la costumbre inaudita para ese tiempo, que era leer sin articular los sonidos, leer en silencio, mentalmente, como se diría ahora. Digo, inaudita porque en aquel tiempo los libros eran escritos no para que cada uno los lea en solitario, sino para decirlos en voz alta ante otros que no sabían leer. O sea que el libro no es solo la voz del ausente, sino es el hacer posible que esa voz llegue
a los que no pueden tener su palabra ni su escritura, o porque no lo pueden escuchar o porque no saben leer. Bien, ahora, ¿qué tenemos que decir los psicoanalistas respecto de la soledad? Hemos nombrado la soledad respecto de la grieta, es decir, de las desavenencias sociales, la soledad como nombre propio respecto de las pérdidas, la soledad ante la muerte, tanto del que muere como de los deudos, la soledad como cuadro supuestamente patológico, el extremo de la resignación, del síndrome de resignación, el desvalimiento y la indefensión en relación con la soledad, el autismo social, la práctica de la poesía respecto de la soledad, y aquí hay que decir, una frase yo ahora no recuerdo quién la dijo, los libros crecen solos. Es decir, hay algo de la soledad respecto de la práctica escritural. ¿Y los psicoanalistas qué? Tenemos una dimensión de la soledad que es el analista solo con su alma en el consultorio, digamos así, ¿no? Como decía Freud, el psicoanálisis no resiste la presencia de un tercero. En este sentido tampoco, es decir, no hay posibilidad de que haya un tercero en esa práctica. Entonces quienes pasamos, en épocas en que atendíamos en el consultorio, quienes pasamos muchas horas al día a solas con nuestra alma, por decir así, porque el estar en esta práctica del psicoanálisis no hace que el lazo con el analizante sea un lazo social en particular que nos aleje, que nos saque de nuestra soledad. Estamos solos. Y ante esa soledad hay, diversas maneras de tramitarla. Hay algunos que prefieren tener su consultorio en locales donde hay otros consultorios. Entonces, en algún momento, como se dice entre paciente y paciente, se toman un cafecito, un mate, charlan, algo. Es un modo, a mi modo de entender, de respuesta imaginaria frente a la soledad del consultorio. Hay otra respuesta que a mí me parece que tiene que ver con la práctica misma del análisis, que es la práctica en la institución, es decir, la práctica con otros de lo que Lacan ha llamado el psicoanálisis en extensión. Si hablamos del psicoanálisis en intención como el psicoanálisis mismo, digamos la práctica psicoanalítica misma, la extensión supone la institución del psicoanálisis, lo que Lacan llamó la escuela. Es decir, hablar con otros, ante otros, y trabajar con otros lo que, a mi modo de ver, son los fracasos de la abstinencia y la necesidad de poder hacer algo con eso. Esto también amerita otra emisión de este seminario que va a ser sobre neutralidad y abstinencia en épocas de pandemia. Pero aparte de la soledad del psicoanalista, también tenemos el acercamiento al problema de la soledad, si es que es un problema, o a diversos modos de soledad. Y en esto me voy a apoyar en cuatro lugares, 4 sitios de la enseñanza de Lacan, en donde él se refiere a la soledad. Lo primero que quiero decir es que Lacan, uno podría decir que no estaba solo, que su queja en el seminario era que en el anfiteatro había 700 personas, 1000 personas, y que era demasiada gente con la que él hablaba, a tal punto que en los tramos finales, algunos dicen que por su afasia, pero en los tramos finales las sesiones del seminario eran muy breves y él se dedicaba solamente a graficar, a escribir los nudos. Pero podemos decir que Lacan era alguien que estaba permanentemente rodeado de gente. Sin embargo, hay un artículo de Jean Alouche, vamos a ver si encuentro la referencia, sí, que se llama El amor que uno no obtiene, es un artículo de 2003, en el que a su vez él se refiere a un libro de Philippe Sollers llamado Lacan mismo, Lacan même, que en francés es homofónico, Lacan mismo, Lacan même es homofónico con Lacan me ama.
En este libro dio origen a una entrevista que la tienen disponible en este blog, en donde Philippe Soler, a quien Lacan nombra en el seminario sobre Joyce, él se encontraba a almorzar o a cenar con Lacan, y parece ser que Lacan encontraba en él un interlocutor, aunque Lacan pensaba que era su alumno. No lo era. Ni fue alumno ni se psicoanalizó. Sin embargo, tenían conversaciones, y en esta entrevista Philippe Soler relata las conversaciones que tenía con Lacan. Pero lo que me interesa destacar de esta anécdota es que cuando salieron los escritos, Lacan le regaló un ejemplar con la siguiente dedicatoria: en suma, no estamos tan solos. O sea que Lacan, si interpretamos de la manera más directa esta dedicatoria, le estaba diciendo que todos estamos solos, pero que en el diálogo con el otro hay algo donde se comparte, digamos, la soledad. No es que se deja de estar solos, sino que no estamos tan solos. Antes de entrar a las referencias de Lacan a la soledad, quiero recordarles que cuando Lacan es impedido de anunciarse como didacta en la Asociación Internacional, lo que él llama la excomunicación, dicta la última clase del seminario, única clase del seminario Los Nombres del Padre, donde dice que lo que él tiene para decir no puede ser escuchado. Esto me parece que es importante para la transmisión, y es poder decir las cosas de tal modo que quienes escuchan entiendan. Entiendan qué quiere decir, que puedan recibir ese decir. Y aquí recuerdo entonces una frase atribuida a Mao Zedong. Digo atribuida porque como no sé chino no puedo verificarlo. Siempre estamos solos frente al traductor o al transcriptor, no tenemos manera de corroborar, a menos que dispongamos del original, sea escrito o sea hablado, y entendamos la lengua o podamos cotejarlas. Siempre estamos solos frente a la decisión del transcriptor o del traductor. Bueno, dicen que Mao decía: un hombre que camina 5 metros delante de una multitud es un líder de masas. Un hombre que camina 100 metros delante de una multitud es un hombre que camina solo. Yo entiendo así esas palabras de Lacan, que estaba solo porque lo que tenía para decir no podía ser escuchado. Y no, claro, por el fenómeno acústico que a los 100 metros es imposible escuchar al otro, sino por la distancia respecto de la posibilidad de que los otros puedan escuchar. Y es así que entonces Lacan, cuando comienza su seminario siguiente de los fundamentos, vuelve a los fundamentos. Y yo entiendo que cada tanto, cuando no es factible escuchar o hacerse escuchar, hay que volver a los fundamentos. Funda Lacan entonces su escuela y, voy a citar de memoria, dice en el acta de fundación: fundo solo como siempre he estado, respecto de la causa psicoanalítica, la Escuela Francesa de Psicoanálisis. Así reza el acta de fundación. La Escuela Francesa de Psicoanálisis pasa a ser inmediatamente Escuela Freudiana de París, con las mismas siglas, algo que aman algunos franceses y algunos angloparlantes, las siglas. Y se ha criticado mucho a Lacan por que haya anunciado que fundaba solo. ¿Cómo solo si estaba con otros? Es como si dijéramos, bueno, cuando Garay o cuando Pedro de Mendoza fundaron Buenos Aires, que se fundó 2 veces, estaban solos. Bueno, cada uno está solo con su acto, por más que lo haga con otros. Fundó solo con otros. También es un modo de no abandonar, no dejar la soledad, no estar desligado de la soledad, aunque se esté con otros. Pero eso hay que avanzar un poco para ubicar esto. También fue criticado Lacan cuando en 1980 escribe la Carta de Disolución, donde
Él disuelve su escuela, caracterizada en ese momento por él como un anudamiento Borromeo, del cual si un solo anillo se sueltan todos los demás, y entonces cuando él se soltó diciendo que debía ser él que se soltara, todos los demás quedaron solos, ya no ligados entre sí, puesto que Lacan se había desligado. Cabe la pregunta, solo la formulo acá, si aquel Lacan que fundó solo, esa soledad a la que se refería es la misma soledad que aquel que se desanuda solo. Esto para quienes estén interesados en la historia del psicoanálisis y en la práctica de las instituciones, me parece una carta a recoger. Pero veamos, cuando Lacan dice fundo solo, como siempre he estado, respecto de la causa psicoanalítica, o sea, se está solo respecto de la causa, porque el objeto causa para cada cual no es compartible, a menos que, y ahí vamos al otro episodio, por venir, a menos que ese objeto se ponga en común con otros en lo que se llama un fenómeno de masa. El objeto causa es siempre incompartible. Es justamente aquello que de la experiencia psicoanalítica queda como resto no dialectizable, no compartible, no transferible. Y es con eso con lo que al fin de análisis algo hay que hacer. Otra ocasión en la que Lacan habla de la soledad es en un artículo de 1945, El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada. Los que lo conocen les va a resonar lo que voy a decir, los que no lo conocen no lo puedo resumir en este momento, es un artículo muy complejo, pero en el cual en un momento Lacan dice que en esa carrera tras la verdad no se está sino solo. Si bien no se es todos, cuando se alcanza lo verdadero, ninguno lo toca, sin embargo, sino por los otros. Es decir, que en la carrera por la verdad, cuando cada prisionero tiene que salir, si logra hacerlo, indicando cómo llegó a la conclusión de cuál era el color del disco que portaba en su espalda, a esa conclusión solo se puede llegar solo, porque cada cual tiene que llegar solo a esa conclusión. Pero esa verdad de la conclusión no se la alcanza sino por los otros. Si no hubiera otros, no habría manera de que cada cual se entere cuál es el signo que tiene colocado en su espalda. Esto hace entonces a la lógica de los colectivos, a diferencia de la lógica de las masas, y a la relación entonces de cada cual con su verdad respecto de los otros, y también respecto de la lógica de las instituciones del psicoanálisis, cuando Lacan se sirve de este apólogo del juego de los prisioneros para indicar que el analista se autoriza por él mismo y por algunos otros, y para ubicar la pertinencia de estos otros, la caracterización de estos otros, se refiere justamente al juego de los prisioneros. Me parece entonces que hay una lógica de la soledad cuando se trata del colectivo que es distinta a la soledad de aquel que no logra servirse de los otros y apoyarse en los otros para poder estar con otros. Por eso Lacan en algún momento de esa clase también dice que aquel que no logra agruparse está en problemas, pero también habría que ver agruparse de qué modo. Respecto de esta soledad de aquel que se autoriza o que aquel que se encuentra solo con algunos otros, hay una formulación que me parece adecuada, que la produjo Jorge Alemán, que es soledad común. Es decir, hay una comunidad de experiencia respecto de la práctica de la soledad. Y bien, pero nuevamente, ¿en qué otros lugares encontramos esta relación a la soledad? Voy a ubicar una que es bastante peculiar. En el seminario 20, Ancor, hablando del yo como sujeto del enunciado, dice lo siguiente: el yo no es un ser, es un supuesto a lo que habla. Lo que habla no tiene que ver más que con la soledad sobre el punto de la relación
que yo no puedo definir más que al decir, como lo he hecho, que no puede escribirse. Esta soledad de ruptura del saber no solamente puede escribirse, sino que ella es incluso lo que se escribe por excelencia. Lo que de una ruptura del ser deja huella. Es una frase compleja que hay que ponerla en el contexto del seminario, pero la soledad está colocada respecto de aquello de lo cual no puede escribirse. Es decir, como Lacan venía ya teorizando en ese tiempo, lo que no puede escribirse es la relación entre los sexos, la relación sexual. No es que no haya acto sexual, no es que no haya relaciones sexuales, sino que hay algo del orden del goce de cada cual que no puede hacer relación, que es lo que va a decir un poco más adelante. En el seminario, primero va a decir que las alucinaciones van al lugar de paliar la soledad de Schreber, enseguida voy a ir a esto, y a que el uno está solo. Que el uno está solo, el uno con mayúscula está transcrito ahí, el uno está solo porque no se enlaza a nada. A entender que el uno solo no se enlaza a ningún otro, sino que ese otro es otro uno. Es otra manera de decir que no hay relación entre el uno y el otro. No es que no haya otro. No es que no haya otro, sino que ese otro es otro uno. Y entonces está esta dificultad para pensar en que hay una relación entre uno y otro, y lo que se puede escribir, justamente como lo plantea Lacan, es escribir la no relación. Entonces ahí vamos a la última de las referencias que quiero dar hoy, para ir concluyendo, sobre la soledad en Lacan, en la enseñanza de Lacan, que la tenemos en el seminario 24. Ahí no nombra la soledad, pero no se puede leer esto, entiendo yo, sino de este modo, cuando él dice que el estigma de lo real es no ligarse a nada. El estigma de lo real es no ligarse a nada. Él habla allí de puntas de real. Cuando alguien se encuentra con una punta de real, si es una punta de real es que no se liga a nada. Lo dice así. Un día Newton encontró un pedazo de real. Se refiere a la manzana que cae, ¿no? Una vez que lo bordamos a ese real, él habla entonces que ese real solo puede bordearse, es decir, hacer un recorrido simbólico respecto de eso que no puede aprehenderse, o que se lo borda la brodería, allí juega entre bordado y bordeado. Cuando ya empezamos a decir esto o lo otro, o sí o no, respecto de ese real al que apuntamos, dice, ya es sospechoso de no ser una punta real. Es decir, la punta real no es ni imaginarizable ni simbolizable, ¿no? No hay modo de que esa punta de real se convierta en una experiencia compartible o comunicable. Lo que podemos compartir es el bordeado o el bordado de esa punta. Es decir, que ahí también estamos solos. ¿En qué sentido estamos solos? Que cuando se produce la emergencia de un real inconsciente, es decir, por ejemplo, lo que llamamos una formación del inconsciente, un lapsus, un olvido, un nombre en lugar de otro, un hueco, un vacío de pensamiento, frente a eso estamos solos, como estamos solos frente a cualquier otra emergencia de lo real. Una enfermedad, un dolor, un accidente, ¿no? Cualquiera de esas emergencias de lo real, son situaciones ante las cuales no podemos estar sino solos. Pero así también con el real de la lengua, porque cuando hablamos de la emergencia de un real, como una formación del inconsciente, también hablamos de la producción poética como emergencia de un real. Entonces, para concluir, ¿qué nos propone el psicoanálisis respecto de la soledad? ¿Qué nos propone cuando Freud decía que el hombre es un animal de horda, ¿no? Gregario o de horda? Decimos que podemos propiciar un encuentro con lo real, un encuentro con la soledad, bueno, ¿por qué no con lo real de la soledad? Que no sea el de caer en una grieta, que no sea el de la depresión, que no sea el de la pérdida, que no sea el de la muerte, que no sea el del aislamiento,
que no sea el de la resignación, que no sea el del desvalimiento, la indefensión. Hay otro modo de estar solo, que es la máxima posibilidad que tenemos de aproximarnos a ¿qué? A la práctica del artista. Acá nos dice, el artista nos lleva a la delantera. ¿Por qué? Porque logra hacer con ese real en la lengua, aunque sea en la práctica que no parezca de la lengua, como ser la pintura, la escultura, las instalaciones, siempre son prácticas de la lengua, que logran hacer con ese real una producción. Por eso entiendo que Lacan decía que el analizante hace poesía. No siempre lo logra, pero eso pasa. Es decir, que hay algo a hacer con la soledad más íntima que tenemos, que es con la soledad de la lengua, es decir, de la producción inconsciente y del trabajo con ella, que no se puede hacer sino en soledad, pero esa soledad, ya lo sabemos, puede sostenerse en el lazo con otros, en el no estar tan solos.